Encantado de estar nuevamente con ustedes aquí en Mil Mensajes, hoy con el número 914. El número 914 nos habla de la relación, nos habla de la relación de dos elementos psicológicos que son muy importantes dentro de nuestra lista de elementos para realizar un mapa de eh, imagen psicológica. Y son los elementos que para mucha gente los confunde, al menos no en forma consciente, pero sí en forma inconsciente, y que son, por una parte, el atractivo y por otra parte, la simpatía. ¿Qué relación hay? Y si se puede realmente desarrollar, crear, desarrollar, incrementar, optimizar tanto el atractivo como la simpatía de una determinada personalidad. Y esto tenemos que partir, por supuesto, de los dos conceptos que tenemos sobre cada uno de estos dos elementos. Por una parte, el atractivo es la capacidad que tiene una personalidad, individual o colectiva. ¿Para qué? Para llamar la atención, fijar la atención desde un punto de vista positivo hacia la propia personalidad. Entonces, una gente atractiva genera, además de la gran atención, una gran atracción. Esto después que causa, por supuesto, un impacto positivo. Es un atractivo, es una atención en positivo, es un grupo de elementos que van hacia la focalización de algo positivo. Se quiere estar, se quiere seguir percibiendo a esa personalidad. Y el otro, el de la simpatía, que realmente es un concepto muy, pero muy importante, está en que es la capacidad que tiene una personalidad, individual o colectiva, ¿para qué? Para hacer que el perceptor, ya sea un individuo o un grupo, quiera seguir estando al lado de esa persona. Es decir, quiera seguir en contacto, quiera seguir en comunicación con esa persona. Y fíjense entonces que es lo atractivo de esto, que si uno puede realmente, al mismo tiempo de ser atencional, ser atractivo. Y esto realmente va a dar una gran capacidad. Es una capacidad que la buscan muchísimas personalidades, porque aparte de ser un atractor positivo, además se tiene la capacidad para que la gente quiera seguir estableciendo contacto, comunicación, cercanía, compañía con esta personalidad. Y aquí nos damos cuenta entonces del valor de estos dos elementos, que para mucha gente, repito, pueden ser inclusive el mismo. Vamos a revisarlo conceptualmente, como lo hacemos cada vez que podemos. Entonces vamos a suponer que alguien, una personalidad, no tiene ni atencionalidad atractiva, ni tiene simpatía. Probablemente será desde la indiferencia, inclusive hasta el rechazo. Si esa simpatía se vuelve lo contrario, antipatía. Mientras que una personalidad con mucho atractivo y muy simpática realmente se transforma en algo muy positivo, que puede ser carisma, que puede ser interpretado bajo muchas palabras, todas esas palabras en el máximo de deseo, en el máximo inclusive de necesidad de estar al lado de esa personalidad, de comunicarse, de compartir. Entre estos dos extremos, de ese rechazo, de esa indiferencia que va al rechazo y de esa aceptación bienvenida que va hasta el deseo, inclusive la necesidad de compartir con alguien que sea atractivo y simpático, están las dos situaciones del medio conceptualmente. Vamos a revisarla. ¿Qué supone alguien que sea o que no tenga atractivo, pero que sea muy simpático? Este es el tipo de persona que va a conquistar luego de segunda o terceras oportunidades. Es decir, el atractivo no va a ser el foco de inicio de una relación. Esta gente inclusive puede sufrir hasta algún rechazo al comienzo, pero una vez que establece la comunicación
que establece su presencia y va generando con diferentes elementos la simpatía, esta persona es muy probablemente la persona o la personalidad que va conquistando simpatía a medida que se va comunicando. Y estas son las personas de ese encanto a segunda o tercera ocasión. Esto es bien importante porque a mucha gente le pasa esto. No es atractiva desde el punto de vista físico, psicoemocional, sociocultural en un primer momento, pero en la medida que se va teniendo contacto con esa persona, va desarrollando esa capacidad de querer estar al lado de esa persona por diferentes elementos, uno de los cuales puede ser inclusive una palabra muy parecida, la empatía, esa capacidad para reconocer al otro. Otro puede ser la capacidad de holograma, de identificación a través de la semejanza que pueda generar y que pueda comunicar, y muchas más. Y queda una cuarta posibilidad, queda la posibilidad de un agente, de una personalidad individual o colectiva, muy atractiva pero poco simpática. Y este tipo de personas también es corriente, es la típico de las personalidades que tienen muy buen primer impacto, pero que luego van generando una especie de cansancio, de rechazo, inclusive de no querer estar más al lado de esa personalidad, que a pesar de su gran atractivo físico, psicoemocional, sociocultural o cualquier otra fuente de atractivo, no logran establecer una corriente de simpatía, es decir, no se quiere seguir estando al lado de estas personas. Estas personas inclusive se describe mucha gente muy atractiva por una alta estética o una alta belleza, se describen como muy atractivas, pero van disminuyendo esta capacidad. Y esto realmente es la gente que tiene un buen primer impacto, pero que luego va decayendo. Esto es muy importante que nosotros, los seres humanos, tengamos bien conceptuado. ¿Por qué? Porque se puede desarrollar el atractivo, se puede desarrollar la simpatía. Creo que sí, y es parte de un trabajo de imagen en el cual lo fundamental, y por esto estos mensajes, está en que se reconozca, es decir, que se reconozca cada concepto y que se pueda trabajar. La gente puede trabajar atractivo, desde el atractivo físico con determinados cuidados personales, hasta el atractivo psicoemocional, que generalmente es la seguridad, y el atractivo sociocultural, que se asocia con la capacidad de poder. La gente puede desarrollar ese atractivo, y la simpatía se va a desarrollar con unos elementos que muchos, pero que podemos puntualizar en la capacidad empática, en la capacidad hologramática o de buscar semejanzas con la otra parte a pesar de todas las diferencias, la flexibilidad, que es la capacidad para aceptar la falla en las expectativas que se tienen, y la tolerancia. Y con estos elementos se pueden desarrollar entonces altos niveles de atractivo y de simpatía. Este es el número 114. En el fondo tenemos una gran pintura de Isa de Bris, una gran pintora venezolana, para que la disfruten. Y nosotros, mientras tanto, seguimos en el enunciado de estos 1000 mensajes que hoy le correspondió al número 914. Será hasta el próximo de ellos.